hablar de lo que se conoce como el síndrome de Lod. El síndrome de Lod básicamente es como si mencionáramos una enfermedad, mas no es una enfermedad. Voy a explicar lo que es un síndrome, oramos e iniciamos con la charla. En medicina, un síndrome es un cuadro clínico de un conjunto de síntomas. Incluso muchas veces no se conoce la procedencia de esos síntomas. Cada uno de estos síntomas en conjunto produce una serie de características que da una identidad. O sea, un síndrome no es una enfermedad. Esto es muy importante. Un síndrome básicamente es una alteración genética que produce en nosotros o en nuestra conducta una identidad a las personas que lo padecen. Ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración en los genes que produce que las personas que padecen el síndrome de Down tengan físicamente o luzcan físicamente diferentes a la mayoría o a la generalidad de las personas, lo mismo que su conducta. Pero no están enfermos, son personas completamente sanas. Tampoco son personas que sean de poca inteligencia. Muchas personas con síndrome de Down, les digo, son mucho más inteligentes que nosotros los que estamos de acá, porque no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver simplemente con la genética, una variación. Como es un conjunto de síntomas que presentan características que dan una identidad, ahora, con eso en su mente, vamos a empezar la charla y vamos a hablar del síndrome de Lod. Un conjunto de características de Lod y su familia que le dan una identidad que usted y yo no deberíamos de tener. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar esta noche. Te damos gracias, Señor, por este lugar. Te damos gracias por la provisión para pagarlo, Señor. Te damos gracias por el amor de cada una de las personas, Señor, que sostienen esta misión y que sostienen, Señor, aún más allá de la misión. Gracias porque todo eso viene de ti, porque todo lo bueno viene de ti. Te damos gracias por esta noche y te damos gracias por la enseñanza. Bendícenos, Señor. Abre mi entendimiento y el de nuestros hermanos, Señor, y hermanas, para que podamos recibir el mensaje que viene de ti. Dale facilidad a mi boca para explicarlo. Por favor, Señor Santo y Poderoso, sintonízame con el principio del mensaje, con el principio de la idea, con el espíritu con el cual fue escrito y fue presentado. Para que cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos salir de acá mejores que lo que éramos ayer y, como decía René, pero peores que mañana. Que este es el proceso de aprendizaje en nuestra vida. Jamás pensar que ya hemos alcanzado la meta, sino saber que todos los días tenemos que levantarnos en este proceso de formación y de santificación. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito ha sido tu nombre y bendito será tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. El síndrome de Lod, les decía que vamos ahora, para poder hacer honor al pensamiento con el cual fue escrito, voy a hacer una referencia de Lucas 17, si no me equivoco, a partir del verso 20 voy a hacer una especie de narrativa sobre esos versos, para empezar a evocarnos a lo que va a ser el mensaje de hoy, a lo que va a ser la enseñanza que nos quede calada en nuestros corazones. Cuando Jesús está hablando por una pregunta que le hacen a él, ahí en Lucas 17, acerca de su segunda venida, él hace una mención de Lot ahí. De hecho, Lot es mencionado en 3 oportunidades en el Nuevo Testamento. Y una de estas está en Lucas 17. Cuando los fariseos le preguntan a nuestro Señor Jesucristo que cuándo había de venir, Él les dice a ellos, como el relámpago, les dice, resplandece en un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. Lo que el Señor está haciendo referencia cuando menciona esto es a la rapidez y a lo repentino que va a ser su venida. A eso es a lo que se refiere, a la rapidez y a lo repentino de su venida, que va a pasar
como un rayo, que va a pasar como un relámpago. Creo que todos conocemos cómo funcionan los relámpagos, especialmente si es de noche. Cuando es de noche y usted ve que relampaguea porque va a llover, esos rayos que producen esa luz de un instante, eso es lo que el Señor está diciéndonos a nosotros, que así va a ser su venida. De esa misma manera, o sea, súbita, repentina, rápida. Y continúa añadiendo el Señor a esa conversación que tiene primero con los fariseos, le dice como en los días de Noé. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si están siguiendo mi charla, en el verso 27 es por donde voy en la narración. Como en los días de Noé, dice el Señor, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vea qué importante. El Señor está diciendo que la gente tenía una conducta normal, una conducta del día a día, en la cual estaban distraídos, eso es lo que estaban haciendo, en lo que hacían, sin poner atención a la predicación de Noé. Seguían su vida rutinaria. Era de poca importancia para ellos lo que el predicador estaba diciendo, aún que predicó 120 años, ¿verdad? Anunciando que iba a venir el diluvio y que iba a haber una destrucción. Estas personas comían, se casaban, bebían, lo cual no es malo, porque no es buscando más allá de lo que dice el texto, porque algunas personas dicen que es que se casaban hombre con hombre y mujer con mujer. Esto no dice el texto en ninguna parte, eso es una invención de quién sabe quién se le ocurrió poner esto, y no tenemos que añadir al texto lo que no dice, ya eso sería una inségesis, sería ponerle al texto nuestras palabras en lugar de una exégesis, sino que la referencia es a la normalidad en la que ellos vivían en el día a día, de la misma manera nosotros hoy. O sea, comemos, nos casamos, bebemos, pero nos olvidamos de las advertencias del Señor. Asimismo, dice el Señor, lo ve en el verso 28, como sucedió en los días de Lot, es la segunda comparación que hace. Y vea qué interesante, que es muy similar a la comparación que hizo con Noé. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. No tratemos de buscar paralelismo entre lo que hacían, solamente veamos que lo que estaban haciendo eran cosas normales del día a día. Entonces eso nos aplica a nosotros, y cuando estaban haciendo estas cosas del día a día, dice que vino la destrucción, llovió llovió fuego del cielo, azufre, y destruyó a todos el día en que Lot salió de Sodoma. O sea, Lot sale de Sodoma, sale de Gomorra, y viene esa destrucción repentina, súbita. Nadie la esperaba, pero ya había sido anunciada. Y eso es lo que vamos a ver. Cuando suceda esto en la venida del Señor, porque Él lo dice en el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De la misma manera que pasó con Noé y de la misma manera que pasó en los días de Lot. No busquemos más allá del texto. Lo que el Señor está diciendo, mientras están distraídos en sus cosas personales, mientras están distraídos en su día a día, así de súbita va a venir el Señor y nos va a encontrar a nosotros distraídos. Pero piense esto, ¿qué hacemos entonces? No nos casamos. No se hubieran casado nuestros hermanos entonces, porque estarían esperando a que el Señor venga, entonces no nos casemos porque nos va a agarrar casándonos. No es que dejemos de hacer lo que hacemos, es que mientras hacemos lo que hacemos no olvidemos que en cualquier momento el Señor va a venir y nos puede encontrar haciendo cosas, no solo como estas del día a día, sino cosas que no nos honran delante de Él. Nos podría encontrar como obreros que tenemos de qué avergonzarnos. Entonces el Señor lo que tiene es un llamado en su charla, en su enseñanza, es un llamado a que nosotros estemos previstos de que Él viene y cómo nos va a encontrar. Yo me pregunto, y me devolvería tal vez no en muchos días, sino esta mañana, y les voy a poner una hora, 11 de la mañana, ¿qué estaba haciendo usted si el Señor hubiera venido
a las 11 de la mañana en punto, ¿cómo le hubiera encontrado? Y devuélvase unas 24, 48 horas más y piense en una hora determinada y cómo le hubiera encontrado el Señor, qué estaba haciendo, qué estaba diciendo, qué estaba pensando, con quién estaba. Me espero estar explicando, porque de esa manera, súbito, en un instante, podría encontrarnos el Señor como obreros avergonzados y podríamos quedar incluso fuera del momento en que el Señor se manifiesta para llevarse a su esposa. Porque Él viene por una esposa que no tenga mancha ni arruga. Por una iglesia sin mancha y arruga. Sin mancha y arruga no significa que el que se quedó se va a ir al infierno. Significa que el que se llevó es porque estaba listo y preparado. Cuidado con esto, porque no significa que no somos o que somos personas sin pecado. Cuidado con eso. Significa que nuestra intención, la intención de nuestro corazón, aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de quiénes somos nosotros, estemos siempre pensando y constantemente arrepintiéndonos de lo que estamos haciendo. Voy a ponerle un ejemplo. Hace un ratito pasaron unos carros, pitaron muy duro, me distrajeron. ¿Qué pensé yo en ese momento? Yo puedo haber pensado escandalosos, bulleros, o puedo haber utilizado palabras soeces en mi mente contra esas personas. Aunque yo no dije nada aquí, a efectos de estar delante de la presencia de Dios, es como si usted hubiera puesto un megáfono y en los cielos se oyó todo lo que yo pensé, o todo lo que pensamos. Entonces, ahí es donde el Señor nos llama a nosotros, que una vez que haya salido nuestro pensamiento, como suena en los cielos, delante de Él, nosotros sea que nos arrepintamos de la forma en que pensamos y le digamos, Señor, perdón porque esto no debí de haberlo pensado. Y si lo digo, con mucho más razón. Y si lo acciono, aún con mucho más razón. El Señor está haciendo esta comparación y dentro de esta comparación dice, en aquel día, que es cuando Él va a venir, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Los hebreos de la antigüedad, ellos en la parte de arriba agarraban una especie como de cañita, la ponían arena, la apisonaban y hacían un segundo piso. Eso se conoce como terraza porque de hecho está constituida con cañita y con tierra. De ahí viene nuestra famosa palabra que se conoce como terraza. Cuando usted dice vamos a hacer una terraza, está muy lejos de lo que originalmente era una terraza. Y esa cañita ellos la hacían en el segundo piso y ellos abajo comían, ellos abajo bebían, ellos abajo disfrutaban en familia. Esa era la normalidad en el primer piso. Y en la parte de arriba subían a orar, porque ellos consideraban que estaban más cerca de Dios. Entonces lo que el Señor está diciendo es que cuando ustedes estén, dice, en la parte de arriba no desciendan a coger lo que está abajo. O sea, lo que está diciendo, ustedes están orando en ese momento. Y cuando están orando ustedes no se devuelvan hacia allá abajo, no importa lo que tengan, porque entonces así será la venida del Hijo de Dios. Está hablando de retroceder. Está hablando de devolverse donde ya usted no está, porque usted está más cerca de Dios. Esa es la figura que está acá. Por eso él continúa diciendo, asimismo, no vuelva atrás, refiriéndose a que cuando usted está en la presencia de Dios, deje su mente en la presencia de Dios, deje su corazón en la presencia de Dios y deje de estarse devolviendo a lo que está aconteciendo en su alrededor con personas, con circunstancias o incluso con este planeta que está hecho un caos. Asimismo, no vuelva atrás. Y en el verso 32 nos dice una mención de la esposa de Lot para poder empezar a ver el síndrome de Lot en él y en su familia. ¿Qué nos dice el Señor? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Lot? Cuando los ángeles le dijeron a ella, o no a ella, le dijeron a él, pero ella estaba escuchando y las hijas de Lot estaban escuchando, fue a él el que le dijeron, le dice, corra hacia las montañas, no se detenga ni vuelva a ver para atrás. Bueno, lo que el Señor está hablando, tanto en la comparación de los tiempos de Noé y de los tiempos de Lot, como les decía, era la semejanza entre las cosas rutinarias que nos distraen a nosotros de poner nuestra mente en sintonía con la mente de Dios. Pero ahí hay un énfasis.
el énfasis que hay en las dos comparaciones y el énfasis que hay en los dos mensajes no es Lot ni es Noé, es Dios mismo. Porque Dios está manifestando que a través de Noé él predicó 120 años advirtiéndole a la gente. En el caso de Lot fue un solo día que llegaron los ángeles y le advirtió a la gente. Por lo tanto, hay una comparación en cuanto a tiempo, 120 años, que son 12 por 10, 10 es completo, 10 es abundante y 12 es perfecto. O sea, Dios de manera simultánea, perfecta, de manera constante, está advirtiéndole al hombre que se arrepienta. Y el hombre, por estar distraído en sus quehaceres del día a día, lo deja de lado, se afana con lo que está haciendo y se desatiende del llamado que Dios está haciendo de advertencia para que el hombre se fije en su mente, en su propósito y en sus mandamientos. Llámese trabajo, llámese escuela, llámese familia, llámese lo que se llame, incluso iglesia. Nosotros tenemos que estar en sintonía con Dios sabiendo que en cualquier momento súbito, de repente, va a venir. Y podría ser en un día o podría ser en 120 años. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir. Puede ser en un día o en 120 años, pero sea en el opuesto de uno o del otro, el Señor va a venir. ¿Y cómo nos va a encontrar a nosotros? Bueno, ahí es donde vamos a hablar del síndrome de Lot. En Génesis 19, el Señor nos relata a través de Moisés, en los escritos que hace en el Pentateuco, en Génesis 19, básicamente a partir del verso 24, nos empieza a hablar de cómo llueve en fuego en Sodoma y Gomorra, pero en 4 ciudades básicamente. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, 4. Mucha gente dice que fueron destruidas las 5 ciudades, pero no es cierto. Zoar no fue destruida. De hecho, ahí fue donde se refugió Lot. ¿Qué era lo que Dios le había advertido a la familia de Lot? Que corrieran y escaparan sin mirar atrás. Por favor, subraye, porque ya tenemos del síndrome de Lot una de las características en la esposa. No se concentró hacia donde Dios la mandó, sino que se concentró hacia atrás. Y eso hizo que por la desobediencia de lo que los ángeles habían dicho, ella quedara constituida estatua de sal. La sal es un elemento que la Biblia lo trata como bendición y la Biblia lo trata como maldición. La sal en algunas oportunidades es mencionada como maldición, como en este caso, y en otras oportunidades es mencionada como cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia no la hace la sal, sino lo que hagamos con la sal. Lo cual significa que lo que usted y yo hagamos con lo que Dios nos da podría convertirse en maldición o podría convertirse en bendición. Eso depende del manejo que hagamos nosotros de lo que aprendemos del Señor. En este caso en particular, estamos hablando de enseñanza. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? ¿Vamos a enfocarnos hacia mañana o vamos a permanecer en el ayer? ¿Cuál es el problema que tuvo esta mujer? Esta mujer, el problema que tuvo fue que se fijó hacia atrás y cualquiera podría decir, pero Dios no le dio la orden a ella, sino que la advertencia y la orden se la dio a Lot. Aquí es donde está un problema básico de familia. Cuando usted y yo sabemos que nuestro pariente, voy a hablar como si fuera una esposa, nuestro esposo está haciendo algo incorrecto y yo sé lo que Dios advierte en cuanto a su carácter, yo estoy en la obligación de advertirle a este hombre que lo que está haciendo está mal. Si yo permito que este hombre camine en la dirección opuesta a la de Dios y yo sé que está mal, siendo yo la ayuda idónea, la que le va a decir lo que otros no se atreven a decirle, sino que más bien participo en eso, yo soy cómplice de eso. Y esta mujer, su castigo fue volverse en estatua de sal. Usted no ve que en ningún momento Dios, en ninguna parte del texto, le haya dicho ni a Lot, ni a su familia, ni a sus hijas, que se iba a convertir en estatua de sal. Usted no lo ve por ahí. Pero eso fue lo que sucedió, se convirtió en estatua de sal. Usted lo que ve es nada más que le dice no vuelva atrás, no ve hacia atrás. Lo cual significa que el hecho que Dios advierta, pero no diga cuál es la consecuencia de nuestro acto en contra de lo que Él demanda,
no significa que no va a haber consecuencia. El que Dios no diga cuál va a ser nuestro castigo, voy a llamarle así, a la gente no le gusta, pero déjeme decirle que Dios castiga, que Dios reprende, que Dios corrige, como un padre corrige y disciplina a su hijo también. Porque Él nos ama y Él, de la manera de mostrarnos su amor, es en la corrección también. Entonces Dios no nos dice cómo nos va a corregir, pero nos va a corregir. Nosotros lo creamos o no lo creamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, la corrección va a estar presente en cualquier momento. Por lo tanto, Dios se lo dijo a Lot, no se lo dijo a sus hijas, ni se lo dijo a su esposa, pero ellas oyeron. Déjeme decirle que si usted está aquí y yo doy un mensaje y mi hermano don Carlos lo escucha doña Aurea y él es el sacerdote de la casa y él no atiende ese mensaje, el hecho de que ella no lo haya escuchado o no sea la sacerdote no significa que no tiene delante de Dios una responsabilidad o viceversa. Si ella desatiende algo y él no le advierte que lo que está haciendo es contrario a lo de Dios, entonces también tiene una responsabilidad. Y si usted me pregunta de dónde agarro eso, usted lo puede ir a agarrar del libro de Ezequiel cuando dice que si usted ve haciendo algo incorrecto a su hermano y no le llama la atención por lo que está haciendo, esa sangre nos va a ser cobrada a nosotros. Pero si la persona está haciendo lo incorrecto y usted le llama la atención, pero esa persona continúa llamarle la atención, no es regañarlo, cuidado, es advertirle. Nosotros no somos los papás de nadie, ni los jueces ni los policías, pero nosotros podemos decirle a esa persona, estás haciendo algo incorrecto delante de Dios. Una vez que yo lo he dicho, esa sangre ya no está sobre mí, sino está sobre él o está sobre ella. Lo cual, cuando usted lee el texto, dice que la mujer de Lot, a espaldas de él, cuando iban caminando, entonces ella se volteó a ver para atrás, a espaldas de él. O sea, Lot no fue responsable del acto de su esposa. Quien fue responsable del acto de su esposa fue su esposa porque lo hizo a espaldas de él. Cuando algo se hace a escondidas, usted y yo no podemos responsabilizar a la otra persona, porque quien lo hizo a escondidas es 100% responsable delante de Dios. Pero si yo me estoy dando cuenta de lo que está haciendo y permito que eso continúe, yo soy responsable de lo que esta persona está haciendo. Bueno, Dios disciplina, Dios castiga y Dios usará la forma en que Él quiera para hacerlo. Una de esas formas en que Dios disciplinó al pueblo lo vemos en Habacuc, al pueblo de Israel. En Habacuc tiene una conversación con Dios muy interesante y préstele atención a la forma en que Habacuc reclama. Préstele atención porque dentro de un rato vamos a hablar de Abraham, la forma en que Abraham procede. Dice Habacuc allá en el capítulo 1 en el verso 2, esto lo voy a leer. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que me escuches? ¿Qué está hablando Habacuc? Está reclamando. ¿Hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. En el verso 4 dice, no se aplica la ley. Se pisotea el derecho. Y escuchen lo que dice, el malo persigue al bueno y tuerce la justicia. Préstele atención a eso, porque Habacuc sentía que era mejor que los que estaban al frente. Habacuc veía a los demás como malos y a él como bueno. Jesús, Dios, le contesta, el Señor le contesta en el verso 6 a Habacuc. Y no le contesta como Habacuc hubiera pensado, porque tal vez hubiera pensado Habacuc que le diga, no, Habacuc, tenés razón, mira, esos son muy malos. Yo voy a tener que castigarlos y no se preocupe porque yo te voy a librar a ti, no te va a pasar absolutamente nada. Pero Dios le dice esta respuesta inesperada para Habacuc. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos. ¿Quién los puso en pie de guerra? Dios. Y no solo dice que los va a poner en pie de guerra, sino que declara cómo son ellos. Son gente cruel que siempre está dispuesta a correr del mundo de lado a lado para adueñarse de las tierras que no le pertenecen. O sea, son gente mala. Son espantosos, dice. Terribles. Y no reconocen más ley que la suya. ¿Qué hace Habacuc cuando recibe esa respuesta de Dios? Habacuc lo que podría hacer es decirle, Dios, está bien, tú tienes razón, tú eres el Señor, tú eres el Todopoderoso, tú conoces más que yo.
No, en el verso 13, un par de versículos más adelante, dice, tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Qué tiene que ver esto con el síndrome de Lot? Para poder entender qué tiene que ver con el síndrome de Lot, voy a explicarle un poquito más de Lot. Me voy a ir al principio. Me voy al principio de la historia de Lot. Porque de esta manera yo voy a entender la conducta de Abraham, la conducta de Noé, la conducta de Lot. Y entendiendo la conducta de estas personas, puedo ver si yo de alguna manera padezco del síndrome de Lot. Entonces, cuando en Génesis 18, regresándome hacia atrás, empiezo a ver la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nosotros podemos ver a unos ángeles que llegan a la casa de Lot. Estos ángeles que llegan a la casa de Lot llegan a advertirle a Lot que tiene que salir huyendo, que tiene que dejar ese lugar porque Dios ha dispuesto destruir esto. Porque el clamor de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra había llegado hasta los cielos. Según Pedro, en el desarrollo de su epístola, Pedro dice que era Lot el que clamaba a Dios para que esto se compusiera. Pero déjeme decirle que el pensamiento de cómo Dios iba a corregir esto fue muy distante de lo que Lot hubiera pensado, lo mismo distante de lo que Habacuc hubiera pensado de cómo Dios actúa. ¿Por qué? Porque Dios dice, esto lo voy a corregir, ¿cómo? Destruyendo Sodoma y Gomorra. Tal vez Lot pensó que él iba a orar y que iban a aparecer unos ángeles o que iba a aparecer un ejército del cielo a predicarle a la gente de Sodoma y Gomorra. No, mis hermanos, ya la gente de Sodoma y Gomorra había sido advertida. Ya la gente que estaba escuchando el mensaje de Noé ya había sido advertida. Dios no se le va a aparecer a la gente para advertirla. Ya Dios mandó la advertencia. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que de la misma manera que aquel hombre que estaba en el fuego, Lázaro y el rico, cuando el rico le dice a Abraham que está en su seno, Padre Abraham, déjame ir para avisarle a mi familia dónde estoy, él dice, ni aún si uno muriera y resucitara te van a hacer caso. Lo que quiero decir, mi hermano, es que el mensaje ya había sido dado. El mensaje ya fue dado. Si yo estoy aquí al frente, yo no estoy aquí al frente para entretenerlos. Yo no estoy aquí al frente para entretenerme. Yo creo que podríamos tener cosas más importantes que venirnos a entretener aquí. Si estamos aquí es porque Dios tiene un mensaje personal para usted, para su alma y para su corazón. Para decirle a ustedes que el día del Señor está por venir y está por venir pronto. Que puede ser en un día o puede ser en 120 años. Que nosotros no sabemos, pero debemos estar apercibidos, advertidos y atentos a la venida de Él. Bueno, pero ¿cómo llegó a haber todo este problema aquí? Bueno, el primero que recibió una instrucción fue Abraham. A Abraham se le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela. Y adivine qué fue lo que hizo Abraham. Abraham se vino, no dice que se trajo a Lot, pero Lot se vino detrás de él. ¿Qué era lo que tenía que hacer Abraham? Dejar a su parentela. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? Viendo hacia atrás, viendo el pasado. Entonces Abraham se echó en los hombros a la familia de Lot y a Lot. Posteriormente empieza a haber un problema entre ellos. No entre ellos básicamente, sino entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Porque ambos eran muy ricos y entonces necesitaban las aguas que se producían ahí para alimentar a sus ovejas, para alimentar a sus cabras, para alimentar a sus animales. Entonces, de iniciativa de Abraham, Abraham le dice a Lot, mira, la tierra está toda delante de ti, escoge hacia dónde ir y yo iré al lado contrario. El texto me enseña a mí que Lot observó hacia la llanura y entonces vio tierras de riego, tierras de gran producción y las escogió para sí mismo. Característica del síndrome de Lot. Aparte de que se le pegó a Abraham como una garrapata que no tiene por qué estar con Abraham, le ocasiona problemas a la familia de Abraham porque no tiene su propia vida, no hace su propia, no toma sus propias decisiones, sino que ahí va pegado a Abraham, le causa problemas y no solo le causa problemas,
sino que cuando Abraham quiere solucionar esto de una manera hermosa, de una manera amistosa, de una manera pacífica, y le dice, escoja, ¿qué haría usted con una persona que usted ama? ¿Qué haría usted si usted tiene a su hijo, a su hija, y usted tiene que escoger entre un monte y el otro? El uno tiene riqueza de tierra y el otro no lo tiene. ¿Qué escogería usted? El síndrome de Lot va a escoger lo mejor para sí y lo peor para el otro. O sea, el síndrome de Lot es aquel síndrome que coge la pechuga y le deja las alitas al otro. El síndrome de Lot es aquel que después de tomarse un refresco le da el sobro al otro cuando apenas le quedó el sobrante. El síndrome de Lot es aquel que está interesado en sí mismo y que no le importan los demás. El síndrome de Lot es aquel que por construir sus propias ideas se arrastra a todos los demás sin importarle lo que vaya a pasar, porque lo único que le importa es a sí mismo. El síndrome de Lot lo menciona Pedro, y cuando digo lo menciona Pedro, porque cuando Pedro menciona a Lot, lo menciona en un contexto de apostasía. Lo menciona en un contexto donde las personas que se aman a sí mismos dejan de lado el mandamiento que Dios le dio y construyen sus propios castillos, construyen sus propias ideas, se forman alrededor de lo que a ellos les hace sentir bien. El síndrome de Lot es cuando yo pienso en mí y no pienso en el otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que hay entre Noé y Lot? La diferencia es que Noé predicó para que la gente se salvara. Tanto es así que Dios tuvo que cerrar la puerta del arca, porque si no, Noé hubiera seguido predicando tratando de salvar a las personas. El corazón de Noé estaba entregado a las personas. Pero en la soberanía de Dios, Dios había decidido un día final, lo mismo que lo decidió en los tiempos de Noé, lo decidió en los tiempos de Lot. Hay un día último, un día final, un día que nadie se va a brincar. ¿Cuál es la diferencia con Abraham y Lot? Que Abraham pensaba en los demás. Abraham, en una oportunidad, cuando Dios llega a su casa y Abraham le invita a sentarse a comer, dice que hay unos ángeles, tres, entre ellos tres, uno es Dios, y eso lo vemos en Génesis 18. Esto sí lo voy a leer porque es muy importante ver la conducta de Abraham contraria a la conducta de Lot. Lot estaba interesado en sí mismo. Pero, pastor, Dios menciona a Lot a través de Pedro como el justo Lot. ¿O no es así? Dios menciona a través de Pedro a Lot como el justo Lot. Pero nosotros nos concentramos en la palabra el justo Lot. Y nos quedamos en la palabra del justo Lot. Y nosotros debemos de concentrarnos no en la palabra, sino en quién lo declaró justo. Ese es el hecho que tenemos que ver. Porque ese justo Lot, resolviendo a su manera, le entregó a los hombres de Sodoma y Gomorra, o les ofreció a sus hijas, para que no atacaran a estos hombres. Era la forma de decidir de él. Yo no voy a hacer una exégesis ni a hablar de si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Yo no voy a abordar si Lot, entregando a sus hijas, estaba haciendo algo bíblico o no estaba haciendo algo antibíblico. No es ese mi centro. Mi centro es que él estaba decidiendo a su manera, porque los ángeles lo jalaban y le decían, venga, vámonos, vamos a destruir esta tierra. Y si no es porque los ángeles lo jalan, él continúa ahí resolviendo y resolviendo. Pero mis hermanos, el problema no está en que él estuviera concentrado en tratar de que esa gente se salvara. El problema no estaba en que él estuviera concentrado en incluso ofrecer a sus hijas para salvar a estos hombres. El problema no estaba concentrado en que él de alguna manera quería terminar de predicarle a esa gente. El problema es el que estaba concentrado hacia atrás. Estaba concentrado en el pasado. Lot. ¿Cómo en el pasado? Si usted se devuelve en la historia, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, había habido una guerra. Se habían enfrentado unos ejércitos y se habían capturado a Lot. Lot había sido llevado por el rey de Kedorlaomer. Habían atacado Sodoma y Gomorra y se habían llevado a Lot y sus riquezas. Vino un hombre, le avisó a Abraham que Lot estaba capturado. Abraham levanta un pequeño ejército de 318 hombres, se va a rescatar a Lot, lo rescata. De regreso le da gracias a Melquisedec. Melquisedec lo bendice, él le da una 10ª parte del botín
en agradecimiento por haberlo respaldado, y Lot queda en la decisión de seguir con Abraham o de qué hacer. ¿Y sabe qué hizo Lot? Se devolvió allá a la tierra de Sodoma y Gomorra, se regresó para atrás. A la gente que dice el texto que era mala y se alejaba de Dios. Gente mala. El primera vez que él llegó a Sodoma y Gomorra, él no sabía que esa gente era así. Él no sabía cómo se comportaba esa gente. Él no sabía que eran personas entregadas a las pasiones. Él no sabía que eran gente mentirosa. Él no sabía que toda esa gente era traicionera. Él no sabía nada de eso. Entonces, la primera vez que llegó y llega a Sodoma y Gomorra, podemos excusar a Lot de que la primera vez se embarcó. Pero la segunda vez que llegó ya sabía para dónde iba y decidió regresar ahí. O sea, decidió nuevamente irse atrás, irse al pasado. Y ahí es donde se ve Lot envuelto en todos estos problemas. Mis hermanos, muchas veces usted y yo vamos a tener problemas y vamos a tener gente intercediendo como los pastores que amen a su grey, porque hay pastores que no aman a la grey, se aman a sí mismos y solo están pensando en sí mismos más que en los demás. No les importa lastimar a los demás, no les importa levantar sus propios castillos, lo único que les importa es amarse a sí mismo, que es lo que Dios está diciendo a través de Pedro cuando llama a Lot el justo Lot. Pero no a Lot por ser Lot, sino por Dios que es misericordia y apartó a Lot, lo sacó, por eso es justo. No es justo porque él sea sin pecado, es justo porque la palabra justo es, lo tomó y lo sacó de Sodoma y Gomorra y lo rescató de una destrucción que estaba dándose donde él debía de haber muerto con todas esas personas. Pero Dios lo jaló con los ángeles, lo arrastró con los ángeles y lo puso afuera de peligro. Cuando Lot está fuera de peligro, Lot le dice a los ángeles y le dice, miren, no me dejen aquí porque voy a salir, la destrucción me va a alcanzar a mí, yo necesito ir a alguna ciudad, a esa que está allá, a la más cercana, la más pequeña, a Zoar. Entonces los ángeles dicen, está bien, no vamos a terminar de destruir esto hasta que llegues a Zoar. Ya Lot había sido rescatado de la guerra. En ese momento, Lot lo sacan los ángeles y le permiten que vayan a Zoar. ¿Y qué es lo que hace Lot una vez que llega a Zoar? Deja Zoar, se va. Dios le dijo que no iba a destruir Zoar, pero él deja Zoar y se encuentra en las afueras del lugar donde iba a estar protegido. Y entonces es donde vienen estas hijas, lo emborrachan, tienen relaciones con él, hacen incesto con él y hasta el día de hoy las hijas generaron una maldición para la tierra e incluso para el pueblo de Israel que sufrió y ha sufrido con la descendencia de Lot. ¿Por qué? Porque Lot no aprendió que tenía que sujetarse y mantenerse bajo la dirección de la autoridad de Dios y lo que él instruía. Quédese ahí, váyase para allá. Y todo comenzó cuando decidió pegársele como una garrapata a Abraham. Abraham lo permitió porque era un buen hombre. De hecho, vemos a Abraham orando por esa gente de Sodoma y Gomorra. Y Abraham, empiezo a leer en el verso 17 del capítulo 18. Y Jehová estaba entre ellos. ¿Entre qué? Entre los 3 hombres que estaban visitando a Abraham. Y dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Quién estaba clamando contra Sodoma y Gomorra? Lot. El justo, Lot. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé yo ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. ¿Quién estaba clamando según Pedro? Lot. Cuando usted ora por una persona, mi hermano, y usted dice, Señor, trata a esta persona, Señor, tráela al rescate, Señor, sálvala, no piense que la va a salvar como usted está pensando, que se le va a aparecer un rayo en el cielo y le va a decir, hola, yo soy Jesús, el que tú persigues. Eso le pasó a Saulo, pero no le pasa a todo mundo. Muy probable que esa oración se va a convertir en una sentencia para esas personas también. Porque las mismas oraciones que se hacen por una persona, cuando estas son rechazadas, se convierten en una sentencia de juicio, una sentencia que va a arrastrar a las personas. No para que deje de orar, sino para que sepa que la respuesta, al igual que para Habacuc, al igual que para Lot, no es consecuente a lo que usted y yo estamos pensando.
Dios va a operar como a Él le place y Él va a corregir como a Él le place. Usted y yo no decimos cómo se hacen las cosas. Dios dice cómo se hacen las cosas y nosotros nos sujetamos a eso. Ahí está ese clamor y viene Abraham y hace un mismo clamor por la gente de Sodoma y Gomorra. Y en el verso 23 Abraham le dice a Dios, destruirás también al justo con el impío. ¿Se acuerda lo que oró Habacuc? Habacuc oró reclamando. ¿Y qué fue lo que pasó con Dios? Dios le dijo, no, voy a mandarle a los caldeos, gente mala, gente que no respeta ninguna ley, a eso los voy a mandar. ¿Y sabe qué pasó? Arrasaron a ese pueblo. Abraham está haciendo algo muy similar y está orando y muy similar a lo que tal vez Lot estaba haciendo allá, afligiendo su alma. Afligir su alma es orar, ayunar por esa gente. ¿Destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Cómo le llamó a Dios a Abraham? Mi amigo. No le voy a ocultar lo que voy a hacer. Y una vez que le dice, entonces Abraham le dice, ¿y vas a destruir a toda la gente? ¿Y si hubieran 50? Vea la intercesión de Abraham. Lejos de ti, esté lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra dice, ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿No se le parece a lo mismo que estaba diciendo Habacuc? ¿No se le parece a usted a lo mismo que le estaba diciendo Pedro a Jesús en su momento cuando le dice tal cosa no te acontezca? Porque está pensando como hombre. Porque cuando Pedro le dijo al Señor tal cosa no te acontezca, el Señor le dijo apártate de mí, Satanás. Porque piensas como los hombres y no como los cielos. O sea, su pensamiento está en la tierra. Pero ¿por qué Abraham puede hablar como habla? Habacuc no podía hablar como habla y Lot tenía un término. Ahorita seguimos porque esto es el síndrome de Lot y alrededor de eso es que vamos a ir. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Seguimos leyendo, verso 26. Entonces respondió Jehová, si hallaren en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. No le dijo que se callara, no le dijo que no le hablara, no le dijo que le iba a mandar a los caldeos. Bueno, si hallo 50, los voy a perdonar. Abraham le replica, se le vuelve a decir, he aquí ahora he comenzado a hablar, Señor. Dijo, he comenzado a hablar, Señor, aunque soy polvo y ceniza. Escuche cómo estaba orando Abraham. Escuche cómo oraba Habacuc. ¿Cómo oraba Habacuc? ¿Vas a destruir a los buenos? ¿A nosotros los buenos con los malos? ¿Siendo nosotros los buenos? O sea, ¿qué vas a hacer, Señor? Tú eres justo, tú eres bueno y nos vas a lastimar a nosotros que somos los buenos. En cambio, Abraham dice, yo, Señor, he comenzado a hablar, dice, aunque soy polvo y ceniza, o sea, no soy nada. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Dijo, no destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, ¿y quizás se hallaran 40? Y le respondió, no lo haré por amor a los 40. ¿Cómo le trataría usted a Abraham en ese momento si usted fuera Dios? Si usted tuviera ese poder, no le diría, cállese, yo sé lo que hago. Yo sé, ¿qué me va a estar diciendo a mí nada? Si yo todo lo manejo, todo lo sé, yo tengo todo el conocimiento completo, yo soy el que los crié, yo hice todo. Es más, cuando Job habla con Dios y Job empieza a replicarle a Dios, una de las cosas que hace Dios es, momentico, párese como hombre, porque le voy a hablar. Y le voy a decir, ¿dónde estaba usted cuando yo colgué las estrellas? ¿Dónde estaba usted cuando le dije al orgulloso mar que de ahí no iba a pasar? Pero ¿por qué al otro, a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás? A Job lo para en raya. Y Abraham sigue hablando como está hablando. ¿Se ha puesto a pensar eso? Dijo Abraham, verso 30, no se enoje ahora mi Señor, si hablare,
quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí ahora he aprendido a hablar, mi Señor. Oiga lo que dice, he aprendido a hablar. No me ha destruido, no me ha tirado fuego encima, no me ha dicho apártese de mí, Satanás. No me ha dicho te voy a fulminar. Es más, no me ha dicho, un momentico, párese ahí, párese como hombre porque le voy a decir, ¿dónde está usted cuando yo puse las estrellas, cuando yo puse los montes, cuando yo creé? ¿Cómo me van a ir a enseñar usted a mí si yo soy Dios? Con Abraham no fue así. Con Abraham fue diferente porque Abraham no tenía el síndrome de Lot. Y Lot tenía el síndrome de Lot. Y dijo, he aquí yo ahora he aprendido a hablar, mi Señor. Quizás si se hallaran allí 20, no la destruiré, respondió, por amor a 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, no se enoje. Si hablare solamente una vez, si se hallaran allí 10, no la destruiré por amor a los 10. Y Jehová no lo cayó, Jehová no le dijo nada, sino que dice en el verso 33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, lo dejó terminar de hablar, lo dejó terminar la conversación. ¿Qué es lo que hace que Dios le haya prestado tanta atención a ese hombre? ¿Qué es lo que hay en Dios hacia este hombre que no lo hizo con los otros hombres a los cuales estoy mencionando? ¿Sabe qué? Que Abraham no pensó en sí mismo. Abraham estuvo pensando en los demás. Abraham ya había pasado por muchos problemas, mis hermanos. En una oportunidad había dicho, dile a Sara, le dijo, dígale que usted es mi hermana para que no me pase nada a mí. Dígale que usted es mi hermana porque si no me van a matar. Estaba pensando en él. Pero hubo un momento en que él dejó de pensar en él y empezó a pensar hacia afuera. Empezó a pensar en los demás y empezó a interceder por estas personas. Mientras que Lot pensó en sí mismo. Vio y escogió para sí. En esa conducta es que Pedro encuentra a Lot y habla de Lot. En la conducta de la apostasía. Lot escogió para sí la llanura y se fue del Jordán y fue poniendo tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Eso lo encuentra en el verso 11 del capítulo 13. Leo. Cuando Abraham le dice que escoja, dice, y alzó Lot sus ojos, verso 10, y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la tierra de Zoar, antes de que se destruyese Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, se apartaron el uno del otro, Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en ciudades de la llanura, y por favor préstele atención a eso, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El síndrome de Lot. Uno, se le pegó como una garrapata a Abraham. O sea, no decidió hacer su propia vida, no decidió hacer sus propias decisiones, sino que se fue siguiendo a Abraham a donde Abraham fuera. Aparte de seguir a Abraham, le causa problemas. No solo lo sigue, sino que le empieza a causar problemas. Y una vez que Abraham le dice, bueno, ya está bien, Lot, escojamos, no tengamos discusiones, no peleemos. Cogió para su lado, pensando en sí mismo, sin pensar ni en Abraham, que lo había protegido, que lo había cuidado, que lo había llevado durante muchos años por ese camino, sino que pensó solo en él, solo en mí. Yo soy Lot. Yo soy Lot. Yo quiero lo mejor para mí. En ese contexto es que lo habla Pedro. En el contexto de la apostasía. Y aún así Dios lo apartó para que no fuera destruido. No una vez, 2 veces. Porque después lo rescató. Después de que fue devuelto, lo rescató de nuevo de Sodoma. Y aún así le dio una ciudad donde irse a esconder y vuelve a dejar la ciudad. Hermanos y hermanas, el problema que nosotros estamos viendo en el síndrome de Lot es su manera de hacer las cosas diferente a como Abraham las hacía, diferente a como Noé las hacía. Lot decidía hacer las cosas de acuerdo a su manera, pero era el justo Lot.
Repito, no vean la palabra el justo Lot, vean al que le dijo que era justo. Yo lo voy a apartar. Yo lo voy a apartar para mí. Una vez que aprendemos esto de la conducta de Lot y logramos ver la conducta de Dios, en lugar de exaltar a Lot, vamos a exaltar a Dios. La misericordia de Dios. A pesar de la conducta de Lot, que ponía tiendas cada día en dirección hacia Sodoma y Gomorra. ¿Cuánto tiempo me queda, Johnny? Faltan 4. 9. Cuando Lot se va hacia Sodoma y Gomorra y empieza a poner tiendas una tras otra, el síndrome de Lot lo podemos ver en nosotros. Siempre vamos a dar un primer paso equivocado. Y después puede venir un segundo. El primero, Lot no sabía cómo era esa gente de Sodoma y Gomorra. El segundo ya sí sabía. El primero él no sabía cómo era esa gente, que era mala, que no quería a Dios, que atentaba contra Dios. Entonces la primera vez que Dios lo saca, usted y yo podemos excusar a Lot. La segunda ya no. Si el Señor le dice que no se siente a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas, la primera vez que usted se sienta a la mesa con esas personas y hacen cosas en contra de Dios, se pasa. Pero si usted se sienta a la mesa constantemente con esas personas que van en contra de lo que Dios dispone, ya no es un asunto de ignorancia, es un asunto de necedad. Y así es como nosotros vamos caminando. En inglés, o los gringos dicen peeling the onion, o sea, deshojando la cebolla. O sea, cada capita que se le quita, se va acercando. Se le quita otra, se va acercando. Se le quita otra, se va acercando. La mujer cuando se casa con un hombre y el hombre la agrede, el primer golpe que el hombre le da a ella no es culpa de ella, porque ella no sabía quién era ese hombre. El segundo ya sí es responsabilidad de ella. No culpa, responsabilidad, porque hay autoridades y le puede decir, no señor, de aquí usted no pasa. Todas las acciones que las personas hacen contra nosotros la primera vez, podemos pasarla por alto. Podemos poner la otra mejilla. Podemos decir, no sabía quién era esta persona. Pero si hay una continuidad poniendo tiendas en la dirección hacia Sodoma y Gomorra, usted no puede caminar hacia allá. Usted no puede ir con esa persona y menos echársela a los hombros. Usted puede interceder por su familia, por sus hijos, por sus amigos, en el tanto ellos también sean consecuentes con esto. Pero no se los puede echar a los hombros. Usted no puede agarrar y apartarse del sendero de lo que Dios estableció como regla para usted echárselo, porque usted está teniendo el síndrome de Lot. Está buscando su propia gloria. Yo estaría buscando mi propia gloria. Usted me dice, pastor, pero entonces significa que usted está ahí y usted no va a predicar este mensaje durante 120 años. Todos los días durante 120 años. Sí, yo voy a predicar este mensaje durante todos los días, durante 120 años, pero no me los voy a echar al hombro. Porque quien los tiene en el hombro es Jesús en la cruz, no yo. Lo que usted haga con este mensaje es asunto suyo. Lo que yo haga con este mensaje es asunto mío. Porque el mensaje primero me tiene que ministrar a mí y después a ustedes. Lo que quiero decirle, mis hermanos, es que usted no puede, bajo ninguna circunstancia, levantar su propia torre para defender un ejército que no quiere hacer caso. Usted no puede hacer eso. Usted no puede en su casa agarrar su economía y ponerla en las manos de sus hijos cuando la desperdician. La primera vez pasa. Pero si usted liquida su economía en sus hijos, ya ahí no pasa. Usted tiene el síndrome de Lot. Usted puede permitirle a su esposo pasarle por alto algo una vez. Pero si hay una constante, usted tiene que decir, ya no más. Esto de aquí ya no va a seguir, no va a pasar. Usted y yo no somos puchimbol para que nos estén dando. ¿Saben qué es un puchimbol? Es un saco que se pone y le dan para entrenar. Ni usted ni yo somos eso. Nosotros, la primera vez que nos golpean, usted dice como dijo Jesús. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Por qué me pegas? ¿Qué hice mal para que me pegues? Él puso la otra mejilla. Aunque no le dejaron de dar porque le siguieron dando, pero lo que él dijo primero es, ¿por qué me pegas? No le dijo, los voy a destruir, ¿por qué me pegas?
todas esas personas ahí tenían la posibilidad de arrepentirse y decirle, Señor, si es cierto, perdón. Pero lo llevaron hasta la cruz. Cuando usted viene y se pone como punching ball para que le estén dando y le estén dando y le estén dando, lo van a llevar a la cruz. Y eso es lo que Dios no nos manda. Usted no tiene que ir a la cruz por nadie. Cada uno tome su cruz y sígame, dice el Señor. El síndrome de lodo es cuando usted toma las cruces de los demás y quiere seguir al Señor. Tome su cruz, es que usted renuncie a usted mismo y usted se concentre en lo que Dios ha enseñado, ha establecido para su vida y su relación con Él. Y quien quiera acompañarlo, que lo acompañe. Y quien no quiera acompañarlo, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Abraham. No peleemos. No peleemos, escoja. Está a la derecha o a la izquierda. Y cuando una persona escoge lo mejor para sí y te deja de lado, no es tu amigo, no es tu amor, no es una persona que es consecuente en lo que dice que eres. Si te dejas solo con el problema, si te dejas solo con el dolor, si te dejas solo y no está al lado tuyo, no es la persona que decía ser. Y el síndrome de lodo es cuando usted se queda pegado a esa persona, a pesar de que se desgaste su espíritu, se desgaste su corazón e incluso su economía. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que hay un momento en el que usted tiene que decir, ya no más. Ya no más. Y eso no le hace un mal cristiano. Un mal cristiano es el cristiano que quiere hacer el trabajo que solo le toca a Dios, como Lot, que él quería salvar a los que ya Dios había determinado destruir porque tuvieron tiempo de arrepentirse. El síndrome de Lot podría ser parecido a Noé, que después de 120 años todavía Noé hubiera seguido tratando de salvar a las personas que no tenía que salvar porque eso le corresponde solo a Dios. No trate de convencer a alguien de algo que el Espíritu Santo no le ha convencido. Eso le toca al Espíritu Santo. El síndrome de Lot es no vea para atrás, vea hacia adelante. Yo amo a mi familia. Yo amo a mi papá, a mi mamá, yo amo a mis hermanas, a mis hermanos, pero yo tengo que caminar de frente. Y no estoy diciendo que ellos estén haciendo algo malo o bueno, estoy diciendo que tengo que caminar de frente. Si ellos se quieren quedar atrás, que se queden atrás. Yo debo caminar de frente. Hoy día hay gente de 40 años, 50 años, y los viejitos mantienen a los de 40 años y 50 años. Eso es el síndrome de Lot. Cuando usted se echa sobre sus hombros la carga que no le toca. ¿Cómo? Pero Lot más bien dejó botado a Abraham. Sí, pero por su propio beneficio. Porque vio que aquella llanura era buena. Y entonces quería defender a esas personas para que Sodoma y Gomorra no fuera destruido, porque era un bonito lugar. A Abraham no le importó eso. A Abraham no le importó el lugar. Abraham se acercó a Dios y le habló de una manera tan hermosa. No le dijo, Señor, yo declaro, yo me apropio de tus promesas. Y yo declaro sobre esta ciudad que no va a pasar nada. Yo me apropio de tus promesas y yo declaro sobre estas personas y decreto sobre estas personas que no va a pasar nada. Eso no fue lo que dijo Abraham. Si me deja hablar una vez más, solo una vez más, aunque sea una vez. Señor, si hubieran 10 justos, y dijo el Señor, no lo destruiré a causa de esos 10 justos. Siga orando, siga insistiendo por cada una de esas personas. Siga insistiendo por cada individuo que te lastima. Siga orando, siga intercediendo delante de Dios, pero no se los eche al hombro. No es su carga, es la carga del Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Y te damos gracias por este mensaje y esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender que el único que tiene la capacidad de convencer, el único que tiene la capacidad, Señor, de enderezar, el único que tiene la capacidad, Señor, de impactar los corazones, eres tú, Señor. No importa cuántos argumentos, cuán dulces, cuán hermosos tengamos, Señor, al final, tú eres el soberano, eres el rey y haces como quieres. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a aprender, a depositarnos en tu regazo. Y como dijo nuestro hermano René en la enseñanza,
Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes el control de absolutamente todo. Absolutamente todo. Y descansamos en eso, Señor. Descansamos que si tú tienes el control, nada de lo que pase, absolutamente nada, Señor, tiene despropósito. Porque en ti absolutamente todo tiene propósito. No lo entendemos, pero sabemos que a los que te amamos, todas las cosas, sean estas buenas o sean estas malas, nos ayuda para bien, para el propósito para el cual hemos sido llamados. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, bendecimos esta noche y te damos gracias.